Bienvenidos, amados hermanos, que el Señor me los bendiga muy grandemente. Vamos a continuar con nuestra parte 11 de los testigos de Jehová. Vamos a empezar. Su doctrina en cuanto a la Biblia. Como sucede en todas las sectas, los testigos de Jehová no aceptan la Biblia tal como es como está. Ellos dicen que hay otros libros complementarios además de la Biblia, que sin ellos no se puede encontrar la verdad, y tienen que haber otros libros suplementarios a la Biblia. Como ya se ha dicho, Carlos Taze Russell decía que sus famosos estudios de las Escrituras eran tan importantes como la Biblia, obviamente poniendo la Despertar, la Atalaya y otras revistas que ellos tienen por encima de la Biblia, y que cualquiera podía dejar, de leer la Biblia y las Escrituras en unos pocos minutos sin tener esa información. Entonces es importante para ellos que tengan sus libros primeros de Despertar o Atalaya antes que la Biblia. La sociedad Watchtower enseña que la Biblia solo puede ser interpretada por la sociedad, y ningún individuo puede aprender la verdad sin su ayuda. Entonces, vean qué interesante que los testigos de Jehová piensan que solo ellos tienen la verdad, solo ellos entienden la Biblia, solo ellos la comprenden, solo ellos tienen la solución a las grandes interrogantes de la palabra. Pero lo que es peor todavía, los testigos de Jehová han cambiado la Biblia para que ésta diga lo que ellos quieren que diga, y para que ellos puedan sustentar sus doctrinas torcidas y lastimosamente, amados, pervertidas. Ellos han producido su propia versión fraudulenta de la Biblia. Esta versión se llama la traducción del Nuevo Mundo, que vamos a partir de este segmento a analizar varias partes de la Biblia, de la traducción del Nuevo Mundo con la Biblia, obviamente la Reina Valera 1960, que es la que yo utilizo. Contiene muchísimas versiones que han sido cambiadas por ellos deliberadamente. Estos cambios tratan de ocultar el hecho de que las enseñanzas de los testigos de Jehová son falsas y antibíblicas. He aquí algunos ejemplos. Aquí tengo un cuadro que, si Dios primero, voy a subirlo después del video para que usted lo pueda ver y vea las comparaciones, pero lo vamos a leer. Del lado izquierdo tenemos la Biblia, Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora veamos lo que dice en la parte derecha con la traducción del Nuevo Mundo. Lucas 23:43. Y él le dijo: verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante el cambio. Vamos a continuar con otro pasaje. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora veamos la traducción del Nuevo Mundo, principalmente con este pasaje, que más adelante vamos a hacer un estudio más profundo sobre Juan 1:1 y la traducción del Nuevo Mundo. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Era un Dios. Qué interesante, ahí le agregan un Dios, minimizando la divinidad de Cristo. Más adelante vamos a hacer un análisis ya morfológico del pasaje de Juan 1:1, ¿verdad? Y vamos a subir una laminita al respecto. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él, haciendo referencia a Jesucristo. La traducción del Nuevo Mundo dice de ese mismo pasaje, Colosenses 1:16, porque por medio de él todas las cosas, otras cosas fueron creadas. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él.
Es interesante porque el aparece en minúscula, no aparece en mayúscula, ¿verdad? Donde sabemos que cuando aparece en mayúscula hace la referencia a Jesucristo, a Dios, pero en la traducción de ellos está en minúscula. Seguimos con otro pasaje, Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo hasta el siglo. En la nueva traducción del Nuevo Mundo dice, Hebreos 1:8, pero respecto al Hijo, Dios es tu trono, para siempre jamás. Totalmente diferente la versión de uno a la otra. Obviamente más adelante vamos a ir viendo otros pasajes de la Biblia, porque vamos a ir analizando su doctrina en cuanto a la palabra de Dios y a la Biblia. Vamos a continuar. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras fue hecha bajo el liderazgo de Nathan H. Kinner en 1905 a 1977. Sucesor de Rutherford, el comité de traducción de esta versión permaneció en anónimo. O sea, hasta la fecha no se sabe quiénes son, no se saben los nombres. Ellos prefirieron estar anónimos porque ellos dicen que la revelación que ellos tienen viene directamente de Jehová y ellos no necesitan ser presentados porque ellos tienen una comunicación directa con Jehová, ¿verdad? De tú a tú, y todo lo demás es traspasado a sus discípulos. Entonces ellos nunca se ha sabido quiénes son los 12, ¿verdad? Que más adelante vamos a hablar de ellos, de los líderes de los testigos de Jehová, lo cual sirve para cubrir la falta completa de, calificaciones escolásticas y su falta de entrenamiento formal en los idiomas bíblicos. Claro, no sabemos si estudiaron griego, si hebreo, si dominan las traducciones, nada. Son personas que no han dicho nada. Ahora, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Realmente los testigos de Jehová nunca estudiaron griego, nunca han leído griego, no saben nada de griego ni menos hebreo. Entonces ahí es donde entran muchas cuestiones con respecto a la originalidad de sus traducciones. Frederick Franz, quien fue el presidente de dicho comité, estudió 2 años griego en la Universidad de Cincinnati, pero no llegó a graduarse y el hebreo se lo enseñó él solo. O sea, él leyó en forma personal, estudió un poco de hebreo, 2 años de griego y para de contar, y con solo eso ya se creen expertos en griego y en hebreo, donde obviamente jamás. Este Franz fue el que sucedió a Kinner en la presencia de la Watchtower, fue el tercer presidente de los testigos de Jehová. La refutación bíblica a esta doctrina que estamos hablando con respecto a estos pasajes. Ningún hombre y ninguna religión o grupo religioso puede ofrecer clave alguna para entender las escrituras. Está bien visto que todas las claves que tienen las sectas solo tuercen la palabra de Dios y le dan otro significado. Volvemos a decir que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, segunda de Pedro 1:20. Y esto quiere decir sencillamente que lo que la Biblia dice no necesita de ninguna clave especial para entenderla. Nuestro Señor Jesucristo exhortó a escudriñar las escrituras, Juan 5:39. Y nada dijo que había que esperar a un tal Russell o a cierto cuerpo gobernante de cierta sociedad, en ninguna manera. Ahí es donde entramos en este problema grande, porque como leímos anteriormente en una de estas secciones, que antes de Russell, ¿verdad?, se decía que ahí empezó los testigos de Jehová, pero para ellos todos, desde Adán hasta Russell, eran testigos de Jehová. Y la pregunta es, ¿cómo van a ser testigos de Jehová si nunca había existido testigos de Jehová hasta 1884? O sea, ahí tenemos un problema bastante grande, ¿verdad? El salmista considera que la lectura simple de las escrituras era suficiente para hacer sabio al sencillo,
Salmo 19, versículo 7. También dijo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Con respecto a una nueva traducción, que no es otra cosa que un arreglo de las escrituras para que se acomoden a sus doctrinas erradas, no podemos decir sino solamente lo que el apóstol Pedro dijo: los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Vamos a continuar con otra doctrina: su estructura organizativa y sostenimiento, que es una gran pregunta. ¿Cómo se sostienen los testigos de Jehová si prácticamente todos sus proyectos son gratis? Todo lo que hacen es gratis, entre comillas. Y ahí es donde viene la estrategia del testigo de Jehová. Y aquí es donde vemos cómo se financian. Porque acuérdense que después de los mormones, los testigos de Jehová es una organización multimillonaria. Los mormones son la organización más millonaria del mundo, y después le sigue los testigos de Jehová. Entonces, dice, la estructura, de la sociedad es muy poderosa. Todos están bajo la superintendencia de un grupo de líderes con amplio sentido de empresa. Prácticamente son empresarios. O sea, todo es, como dijo por ahí, un negocio redondo. Cada congregación en el mundo depende de este grupo directivo que llaman cuerpo gobernante. En cada país hay un cuerpo gobernante y por lo general son empresarios. Ahora, este cuerpo gobernante es el que redacta cada artículo de las revistas Atalaya y Despertar y los libros que editan cada año, los cuales estudian muchas veces los testigos de Jehová. Acuérdense que ellos memorizan sin usar una sola vez la Biblia. Ellos utilizan su Biblia solamente para que la persona vea que utilizan una Biblia, pero su estrategia está en los libros Despertar y la Atalaya y otras revistas que está por encima de la Biblia. Prácticamente la Biblia es solo como un gancho para que la gente vea que ellos tienen una Biblia. Entonces, vean qué interesante, ya que se confían en que el cuerpo gobernante no usa de humana sabiduría, sino divina, porque es en todo teocrática. Según ellos, el cuerpo gobernante están directamente conectados con Jehová, quien les revela, y ellos al pueblo. Entonces vean qué interesante es cómo piensan los testigos de Jehová, cómo es su organización o su parte organizativa. Según sus propios datos, tienen congregaciones en más de 200 países. A la hora que yo investigué esto, obviamente actualmente debe ser más grande, pero actualmente en este momento tenían 200 congregaciones mundiales, con unos 2.300 millones de publicaciones del reino. Imprimen en promedio 1 millón de ejemplares de las revistas Atalaya y Despertar diariamente. O sea, es una máquina poderosa de editorial. Obviamente para todo esto tiene que haber plata, tiene que haber para pagar lo que es la imprenta, los materiales, los papeles, las personas, porque obviamente todos ellos trabajan hasta eso, ¿verdad? Y aquí es donde viene la estrategia política, llamémosla estrategia publicitaria. Nada es gratis, dijo alguien por ahí. Tienen más de 43,000 congregaciones en el mundo, se agrupan en circuitos de 20 congregaciones cada uno. 2 veces al año los circuitos celebran asambleas de 2 días. También celebran asambleas de varios días de varios cultos o circuitos a los que llaman distritos. Citan como ejemplo la asamblea celebrada en el estadio de los Yankees en 1958 con una asistencia de 253,922 personas. Este último dato es de dudarse, ya que el estadio más grande del mundo es del Maracaná en Brasil y solo le caben aproximadamente 130,000 personas. O sea, que este dato es totalmente mentira, porque si el estadio más grande es de 130,000 personas,
jamás en el estadio del Yankees pudieron reunir 253.922 personas. Aquí vemos una mentira más grande que cualquier mentira del mundo. Obviamente ellos no van a decir que es mentira, obviamente ellos no van a decir que, pero señores, ahí están las estadísticas y la capacidad de los estadios. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, decían por ahí. Su organización. Los testigos desconocen totalmente el concepto de iglesia, no se llaman iglesia. Sus congregaciones no son nada semejantes a la idea neotestamentaria de la iglesia. Cada congregación pertenece a un circuito que tiene un superintendente quien les visita rotativamente para supervisarles y corregir problemas y fallas. Cada congregación cuenta con un anciano que dirige las actividades de la misma. Además, son los únicos autorizados para echar fuera al miembro que se desvía a un modo de vivir distinto al de la organización de los testigos de Jehová. Ahí es donde hemos visto durante muchos años que muchos testigos de Jehová han contado sus experiencias dentro de la organización y cómo a ellos prácticamente los tienen como esclavos, porque los apartan tanto de familiares, hijos y de todo. Eso ya vemos que esto contradice las enseñanzas sanas de la palabra. La congregación se reúne 5 veces por semana. Acuérdense que ellos memorizan. Por eso es que cuando ellos llegan a tocar la puerta de la casa, ellos vienen ya con una estructura totalmente planteada. Por eso les digo, amados, predicarle a unos, predicarle a todos. Todos piensan exactamente igual. La escuela del ministerio teocrático, que es una escuela que ellos tienen, que consiste en preparar a los publicadores para ser más eficaces en su ministerio. Ahí en esta escuela memoricen. Ahí no se les enseña, venga, vamos a escudriñar, busquemos la verdad. No, esto tiene que memorizarlo. Punto. No hay vuelta para atrás. Ahora, no todos son enviados a las calles, solamente los que realmente son dignos de memorizar, que realmente demuestran que memorizaron. Ok, entonces, en esta escuela, eso es lo que pasa. Vamos al segundo, la reunión de servicio, que consiste en el estudio de un material llamado Nuestro Ministerio del Reino. Es una publicación mensual que consiste en sugerencias y demostraciones prácticas para mejorar las maneras de hablar de la gente. Igualmente es producido por el cuerpo gobernante. O sea, ahí los entrenan a cómo hablarle a las personas, cómo empezar a que la persona vaya a sus congregaciones o acepte un estudio bíblico de los testigos de Jehová. Seguimos, la reunión pública, donde se estudian los artículos de la atalaya bajo la dirección del anciano capacitado. A esta reunión tratan de llevar a todos los nuevos creyentes para que se vayan familiarizando entre ellos con las doctrinas y con las revistas del Despertar y el Atalaya. La Biblia no se toca. Como les digo, todo está en las revistas, prácticamente los versículos, obviamente unos están en la Biblia de ellos, pero es mecanizado. Pero prácticamente la Biblia ahí sale sobrando. Es solo como un gancho lo que utilizan su Biblia, porque realmente lo que estudian es las revistas Atalaya, que están por encima de la Biblia. Acuérdense de eso. El estudio de la Atalaya, que es la revista más importante para ellos. Por lo regular, también los domingos es una consideración por preguntas y respuestas de algunos artículos publicados, ¿verdad? Allí. Estudio del libro, no la Biblia. Estudio del libro, pero no la Biblia. Por eso les digo, ellos no estudian la Biblia. Dios guarde la estudiaran. Sino algunos de los cientos de libros que ellos publican, como su libro rojo, que más adelante vamos a hablar de ese libro rojo. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Obviamente fue un libro hecho por el cuerpo gobernante. Obviamente no es la Biblia, es las directrices que dan el cuerpo gobernante y es así, de color rojo. Más adelante vamos a subir una foto, amados,
ahí con permiso, ¿verdad? Para que usted vea cómo es, y ahí está el librito rojo, que vamos a hablar un poquito de este libro rojo más adelante, y unos versículos que están ahí. Obviamente hay otros libros complementarios que vamos a ir viendo. Ok. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Acuérdese de esta doctrina que ya la habíamos hablado, que estamos usando como consulta en el estudio. Regularmente lo hacen fuera del salón del reino, en pequeños grupos en los hogares, ¿verdad? Porque ahí es donde empiezan a memorizar. Además de estas reuniones regulares, los testigos de Jehová celebran una reunión especial cada año para conmemorar la muerte de Cristo. Ok, aquí entra en otro problema. Para conmemorar la muerte de Cristo. Y como yo una vez le pregunté a uno, ¿por qué celebrar la muerte de Cristo una vez al año si Cristo fue aniquilado? Si Cristo dejó de existir. Entonces, ¿a cuál Cristo van a celebrar ustedes? Aquí vemos otra contradicción a sus doctrinas. Celebran a un Cristo muerto, a un Cristo que para ellos no existe, que nunca resucitó, porque Él experimentó la aniquilación. Ahora, subió al cielo y se convirtió otra vez en el ángel, vean, el arcángel. Entonces la pregunta de los 100 millones es, ¿a cuál Cristo entonces están celebrando? Una contradicción más a sus doctrinas. Se supone que deben tomar la cena del Señor, sin embargo, curiosamente nadie lo hace. El pan y el vino se quedan intactos. Los testigos creen que solo deben tomar estos elementos los que quedan en la tierra. Vean qué interesante, a la hora de hacer la Santa Cena, ponen todo pero no lo toman. Y el que lo toma supuestamente con eso se garantiza estar en el paraíso en el futuro. El que no, aspira a estar en el cielo. Entonces, hay veces no lo toman, ni siquiera lo tocan. Entonces todo esto después lo desechan, porque todos supuestamente aspiran a estar en el paraíso, en el cielo. Entonces, es interesante esto porque realmente aquí vemos que la Santa Cena no la celebran como lo enseña la palabra. Entonces, seguimos. Los testigos creen que solo deben tomar estos elementos los que quedan en la tierra, o sea, los 144,000 seguidores ungidos de Cristo. Solo que ellos pueden participar del pan y el vino. Por tanto, atreverse a tomarlos, atreverse a tomarlos es afirmar delante de todos que se considera como uno de los 144,000. Y ahí surge otra pregunta. Si fueran más de 144,000 testigos de Jehová que quedan aquí en la tierra, en el paraíso, ¿qué pasa con el 144,001 testigos de Jehová? O sea, imagínense, ahí es donde viene lo que llamamos y lo que hemos venido hablando sobre la tómbola espiritual, ¿verdad? Ahí está usted sí y usted no, usted es electo, usted no, y viene ahí lo que es la revisión de ese famoso expediente que ellos tienen de cada testigo de Jehová. Entonces, obviamente, los testigos no participan de la Santa Cena, votan todo porque ellos consideran que el que lo toma se considera que va a estar en el número de los 144,000 que van a estar en la tierra. Aquí, en esta organización, nada es seguro. Hasta aquí hemos visto que nada es seguro en los testigos de Jehová. No tienen seguridad de salvación, no tienen la seguridad de que hay después de la muerte, no tienen la seguridad de la vida eterna. O sea, es tantas congruencias en su doctrina que uno dice, es increíble que ellos no abran los ojos y vean que en sus mismas doctrinas, señores, ellos mismos se contradicen. No es capaz de abrir los ojos y entender que ellos mismos, porque ellos no revisan sus doctrinas, ellos están tan mecanizados, tan instruidos, tan bombardeados con todo lo que les enseñan, que ellos no se sientan a pensar. Vamos a razonar, como dicen que todo es a la razón, vamos a razonar en estas doctrinas y ver que realmente aquí hay una congruencia, principalmente en la doctrina de la aniquilación y Cristo. Entonces ahí es donde se ve que está el espíritu de error, ¿verdad? Y ahí se ve donde realmente son como decían por ahí, ¿verdad?, totalmente mecanizados.
Continuamos. Ahora, vean lo que dice. Por tanto, atreverse a tomar es afirmar delante de todos los testigos que se considera como uno de los 144,000 reales sacerdotes, oiga, nacidos de nuevo y gobernantes celestiales. Ahora sí, nacidos de nuevo. Ahora sí usan la palabra nacidos de nuevo, no regenerados. Vea qué interesante. Aquí viene otra contradicción. Quizá los únicos que comulgan son los del cuerpo gobernante. ¿Por qué? Porque los del cuerpo gobernante aspiran, obviamente, que unos estén arriba en el paraíso, pero ellos aspiran a gobernar las naciones. Acuérdense que los testigos de Jehová creen que ellos van a gobernar el mundo. En cierta manera, Dios los va a poner a ellos a gobernar toda la tierra, que quede, ¿verdad? Obviamente, como los únicos verdaderos testigos de Jehová, los únicos que tienen la verdad, y todas las demás religiones son satánicas, ellos creen que por ellos ser santos, por ellos haber pertenecido obedientes a la organización, Jehová les va a dar una nación para cada uno de ellos. Oiga, esto es interesantísimo. Vamos a continuar un poquito más. Como es evidente, ellos dependen en todos sus estudios, estructura, oiga, eclesiástica y prácticamente en todo de las publicaciones del cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante es el que tiene la autoridad en todo, en todo. Los testigos de Jehová no pueden alimentarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque a ellos les está prohibido no leer nada fuera de las revistas atalayas. Como le digo, utilizan la Biblia solo como gancho, pero realmente ellos no pueden zafarse de su estructura. Eso es, Dios guarde, es totalmente penado por los testigos de Jehová, que se salgan de su estructura y investiguen por fuera. No, porque como ellos solo tienen la verdad, entonces investigar afuera es ser parte de Satanás. Dios guarde un testigo de Jehová se salga de su estructura, porque ahí puede ser echado de la misma organización y excomulgado. Entonces, vean qué interesante es esto con respecto a la forma de pensar. Ahí vemos ya una cierta forma de esclavitud mental, psicológica, emocional, ¿verdad? Hacia el testigo de Jehová, porque se le obliga prácticamente a pertenecer a la organización, se le obliga a ser parte de todo, se le obliga hasta a dar su dinero para poder financiar todo esto, y se le obliga a creer algo que ellos no pueden investigar fuera de todo lo que el cuerpo gobernante da, porque ellos saben que si investigan, el testigo de Jehová abre los ojos y se dan cuenta de que todo esto no tiene base bíblica, de que hay contradicciones en su misma doctrina, como muchos ex testigos de Jehová ya lo han dicho alrededor del mundo, que se han dado cuenta, gracias al Señor, de que ellos han estado equivocados. Aquí vemos, amados hermanos, cómo mecánicamente ellos desde el principio que aceptan una clase de un testigo de Jehová son adiestrados. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente son bombardeados en todo el sentido de la palabra para que crean solamente a la estructura organizativa del testigo de Jehová. Ahí vemos también una esclavitud emocional, psicológica y mental hacia la persona, ¿verdad? Porque también son apartados de su familia. Ok. Para la parte 12 vamos a continuar con su sostenimiento. ¿Cómo se sostienen los testigos de Jehová? Vamos a la parte 12. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.